Ahí está el doctor Alejandro Vilchi. Alejandro, antes que lleguemos de ti, creo que es un momento ya para acomodar un poquito aquí la cámara. Creo que es ideal que comience a hablar sobre la consultoría BILMED. La consultoría BILMED es ingeniería para la salud. Hay un sinnúmero de pacientes que aún teniendo seguros médicos son más vulnerables que otros. Así que si no poseen seguro, no obtienen la información precisa y efectiva de salud, en especial los que deben cumplir con cirugía, la asesoría y la consultoría BILMED está especializada para eso. Y tenemos en nuestras manos al creador y el artífice de todo lo que corresponde a la salud. Además, un tremendo amigo. Él dice que es paraguayo, pero habla como un venezolano nato. Cuéntame por qué, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Michael? Ya, y feliz cumpleaños. Gracias, padre. Justamente estamos básicamente en el contexto clásico y te felicito, ¿verdad? Por esta primera transmisión que estás haciendo. Excelente, en verdad, que es una cosa muy importante por el hecho que es motivante saber básicamente que personas, y bueno, no sé si es correcto decirlo que tú estás en mi país ahora. Generalmente que hace aproximadamente 3 años atrás yo estaba en tu país y tenía esa necesidad de poder tener básicamente todo lo que estás diciendo ahora y lo que hablaron, lo que habló el anterior invitado, la misma situación yo lo he vivido estando en el exterior. Y eso diciendo que básicamente en todo el trayecto he iniciado 3 veces debido básicamente a los viajes establecidos por la carrera y todo lo demás. ¿En qué parte de Venezuela estuviste, Alejandro? Bueno, inicialmente cuando fui, estuve un buen tiempo en el estado de Anzoátegui, a 1 hora de Barcelona. O sea, ¿te sentías cómodo con el calorcito? Sí, claro, ¿no? Con lo acostumbrado al calor húmedo que estaba y todo lo que estaba reciente en que tenía 35 grados adentro de la habitación y afuera salías y se te pegaba en las zapatillas, en este caso las cholas se te pegaban ahí en el piso y bueno, se sentía ya uno prácticamente cómodo. Estuve, por ejemplo, en áreas haciéndola rural, porque allá en Venezuela para poder ejercer un médico extranjero tiene que hacer un tiempo de rural. Y en verdad que fue fabuloso. Son 2 años, creo que tengo entendido que son 2 años de rural, ¿no? Un año, que es un artículo 8 de allá que tiene la parte de la ley. Y sí, en verdad que fue, de verdad que espectacular porque uno cambia en el contexto, el ambiente, y uno joven mirando por allá algunas cosas diferentes. Por eso que básicamente migrar con una perspectiva, porque muchas veces una cosa es migrar con una perspectiva u objetivo definido, también se es un poquito más cómodo, porque mi migración o mi ida hacia Venezuela fue diferente. La mía fue ya con un objetivo establecido. Y la migración, básicamente obligada, como es lo que está sucediendo también muchas veces, es incertidumbre. Y es muy una situación emocional que juega un papel importante dentro de la actitud. Entonces, por eso que es importante. ¿Qué problemas de salud, ese tema de ansiedad, qué problemas de salud pudiera acarrear en el caso de los venezolanos que estamos, por muchos de los casos, han salido forzosamente? Sí. ¿Qué tipo de salud pudiera tener ese tema con la ansiedad? Claro. Fíjate, ya yo te iba a hablar de materia de salud, pero quería adentrar dentro un poquito de la introducción. Fíjate, es una cosa muy importante, hablando básicamente de cuáles son los principales problemas que uno puede tener a nivel cuando uno va a migrar. Una de las cosas principales que uno preocupa es la economía al migrar, y la segunda es la salud. Porque no es lo mismo estar enfermo en un lugar en donde tengas tu ambiente, tenga tu contexto que pueda resolver, a estar enfermo en el exterior en donde no conoces a nadie y tampoco sabes el sistema en el cual te estés enfrentando. Porque es muy complejo luego establecer dónde me iría, quién me atendería y cuál sería la situación
prácticamente para poder recibir la mejor atención en salud. Que aunque ahora lo más importante también que se está viendo por las protecciones y las leyes internacionales, el derecho a la salud ya prácticamente es accesible a nivel mundial. Pero, un derecho universal, técnicamente, sí. ¿Cómo? Es un derecho universal ya técnicamente en varios países. Sí, prácticamente es establecer esa situación. Pero hablando un poquito con el tema de salud, ¿qué es lo que uno tiene que organizar? Como médico, básicamente yo siempre recomiendo que una persona que tenga todo el contexto de factores de riesgo asociados para su salud debe básicamente estar prevenido o estar informado dentro de todas esas situaciones a donde va a llegar. Generalmente ahora tenemos la tecnología en la comunicación que uno pregunta en una zona determinada dónde llegaría, si existe infraestructura, si existe disponibilidad de medicamentos, e inclusive si existe también algunos conocidos, algunos básicamente paisanos que tengan esa habilidad en salud, enfermería, odontología, kinesiología, etcétera, para sentirse uno tranquilo. Porque muchas veces en el exterior uno busca a la gente para poder establecer una tranquilidad de convivencia. Y una de las cosas fundamentales es la salud, saber quién te puede resolver. Y bueno, hablando justamente con eso. Cuando tú llegas a un país, ¿qué es lo primero que deben hacer para aclimatarte o ambientarte a un nuevo sistema? Porque entiendo que hay enfermedades, y corrígeme si el término es correcto, hay enfermedades endémicas que son propias de cada región, ¿correcto? De cada país. Cuando tú llegas a un país intertropical, un país más templado, más caluroso, dependiendo de lo que sea, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Bueno, básicamente, si hablamos de la información, uno en migraciones, al entrar en un lugar, te dan básicamente los folletos de cuáles son las enfermedades más importantes que puedan tener en esa zona. Inclusive uno preparándose, ya sabe por dónde va a ir, y empieza a estudiar la zona, como decirle vulgarmente, empieza a tactar, a tantear la zona para poder establecer cuáles son las enfermedades más importantes. Por ejemplo, aquí en Paraguay, donde estamos, porque tú también estás acá, tú sabes bien que una de las enfermedades más importantes en este contexto es el dengue. Si tú mismo ves, entonces el dengue en todas sus versiones, el dengue clásico, el dengue hemorrágico, que tiene sus características fundamentales. Entonces, establecer esa información es lo más importante, porque de todas maneras, el cuidarse uno solo es ideal, pero la comunidad en donde estás llegando también es importante que usted tenga la noción de poder evitar esa transmisión. Entonces, el migrante, ¿qué es lo que suele básicamente tener en cuenta? Que debe solicitar o buscar la información importante en las áreas determinadas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo básicamente ahora, desde hace poco? La organización de una consultoría. ¿Qué significa básicamente esa consultoría para tener una noción? Por ser profesional de la salud, las consultorías son básicamente otorga informaciones. La resolución de problemas viene dado a la mayor cantidad de información que usted tenga, que usted pueda tener. Si usted tiene una información, usted decide básicamente cómo hacer la resolución del problema. Y en una cuestión de migrantes, se favorece mucho en preguntar. Bueno, vamos a preguntar a la consultoría Vilmen qué pudiéramos nosotros relacionar a una enfermedad de esta circunstancia en un lugar que yo no conozca. Y evidentemente nosotros como profesional de salud, en caso de Vilmen, ¿qué es lo que hace? Con la experiencia que se tiene, es buscar la solución más práctica. Buscar disponibilidad, profesional que sea efectivo y evidentemente algo que no tenga que costar mucho con una resolución más efectiva. Que muchas veces voy a preguntar eso justamente, y disculpa que te interrumpa, en el caso, por lo menos en el caso particular de Venezuela, que hay muchas personas que han salido con escasos recursos por el tema de las divisas y todo aquello. En mi caso en particular, yo llegué aquí a Paraguay con solo $100 y pensar en el tema de salud antes de la supervivencia, porque tú vas como priorizando qué es lo que te toca. Primero, dónde vivo, después cómo, o al revés, qué como primero, después dónde vivo, y creo que vas dejando como un poco atrás el tema de la salud. Con el tema de la consultoría,
¿Cuánto más o menos puede tener una persona? ¿Pueden ir todos? ¿Pueden ir pocos? ¿Es para algún sector o es para todos? Cuéntame un poco de eso, Alejandro. Sí, si básicamente tenemos el contexto que tú puedas relacionar para poder decir el costo o para quién puede ir, a eso refiriendo, básicamente es tratar de todos los estratos. Generalmente hay gente que puede tener una posibilidad para poder estar en una clínica, en una clase, vamos a decirle una clase A, como decíamos, como se dice en Venezuela, y también en el contexto de tener en otras clínicas en donde pudiéramos tener el mismo servicio, pero sin comprometer la calidad o el profesionalismo, porque muchas veces podemos cometer un error de querer lo más barato, pero la calidad, lo que en ese momento se está básicamente dejando de lado. Y es un error grave muchas veces porque no soluciona el problema, al contrario, puede empeorar la situación y tener un gasto adicionales. Todo en este sentido básicamente va a comprometer la información. O sea, damos la opción de cómo, dónde y en qué circunstancias se puede resolver el problema de salud que tenga esa persona. Por eso que la parte de la consultoría da la información importante y se aplica para poder resolver los problemas, entonces gestionamos nuevamente la resolución en forma rápida. Y eso permite a que la persona no se esté estresando en la movilidad, en la gestión, sin embargo ya recibe todo lo que es referente a la resolución. Un ejemplo que es típico dentro del ámbito de un problema, la parte migratoria, que son las adaptaciones a nivel de los alimentos. No ha ocurrido que uno llega y empieza a comer y se harta todo lo que tiene que hartar y bueno, y al día siguiente... Hace poquito me pasó. Bueno, entonces me comí un ciervo, nunca había comido venado, le diríamos a Venezuela, nunca había comido venado y me pusieron esa pieza de ciervo y oye, de verdad que tuve que llamar a un amigo médico que tenía para ver cómo podía resolver. Claro, y como dice uno, ¿a dónde vas a parar si no conoces a nadie? Entonces, okay. ¿Cuál es la situación acá? Por ejemplo, recibir, bueno, mira, ayúdame aquí, ¿cómo puedo resolver esto? Bueno, dependiendo del contexto que uno maneja, entonces uno dice, bueno, ciertas circunstancias, si es grave o es leve, haz esto, empieza a tener las recomendaciones adicionales de una persona en la cual pudiera o no estar conociendo y de esa manera lo que hace es aminorar cualquier efecto que pueda tener esa circunstancia de salud. Eso es uno de los ejemplos leves que uno pueda tener. Hay situaciones en las cuales inclusive ha ocurrido accidentes, que en situaciones tuvo que parar en ámbito quirúrgico y en ese contexto, cuando no se tiene la información necesaria, entonces es un estrés mayor. No hay seguridad, no hay posibilidad inclusive de poder entender cuánto sería el costo, cuánto sería la situación. Entonces lo que damos la mayor información. Asesoramos básicamente para que eso pueda tener un mejor manejo. Y eso es lo más importante, porque yo fui migrante por mucho tiempo y yo sé lo que es. Y sí, básicamente es 3 reinicios. Si alguno dice que uno va a un lugar a iniciar y es difícil, sí, yo lo entiendo, porque yo lo hice 3 veces. Y eso es algo... O sea, a ti cuando te gusta algo lo repites varias veces, ¿no? Sí. Mira, pero bueno, en esos reinicios debería contar alguna historia en el hospital de los Magallanes de Catia o en el hospital del Llanito, cualquier cosa de esa para, a lo mejor tienes alguna historia buena para contar. No, mira, muchísimo, si te puedo. Mira, uno que fue básicamente cuando yo estaba haciendo el fellowship, que es una subespecialidad en anestesia cardiovascular, y lo estaba haciendo en el Pérez Carreño. Imagínense el monstruo que es el Pérez Carreño en ámbito hospitalario. Es enorme en un sentido. Bueno, yo siempre he dicho que el ámbito de la seguridad, el ámbito de la violencia en un país tiene sus normas y sus contextos. Lastimosamente Venezuela se ha convertido en un entorno de alto índice de violencia, pero aún así siempre uno saca algo que contar y algo anecdótico. Bueno,
Tuvimos una vez a las 9 de la mañana una suspensión de una cirugía. Se hizo en el ámbito, en el sexto piso era que estaba el servicio de quirófano y llaman al servicio de cirugía cardíaca en la urgencia porque venían lesionados por arma de fuego por un enfrentamiento con policías. Cuando llega la residente, evalúa al paciente y tremenda granada que tenía dentro del interior. Granada. ¿Sabes lo que es? Una granada, y usted veía básicamente el desalojo que se hacía en todas las emergencias, y aquellas personas que estaban fracturadas, tú no sabías ni cómo se movilizaban para salir de allí. Sí, o sea, levántate y anda, era más práctico, ¿no? No, y eso era que el chamo que está ahí al lado tiene una granada, no sé qué vas a hacer, si te vas a quedar o te vas a ir. O sea, que tú eres un médico de guerra. No, y el detalle es cuando empezamos, no, vamos a ver la granada. ¿Qué coño vas a ver la granada tú ahí? No, vas a ver, no, mira, él es un amigo que es paraguayo, pero habla muy venezolano, le insisto, porque estuvo muchos años en Venezuela. Además es un gran amigo, es una persona que tiene una calidad humana muy grande. También es docente en la parte de la medicina, es una persona que desde que formó está dedicado 100%, incluso con el tema del COVID, tú lo ves forrado, parecer que fuera a ir a la luna o que fuera a ir en la expedición a Marte, pero simplemente está haciendo algo altruista, que es salvar vidas en un contexto de la pandemia más larga que hemos vivido en la humanidad o en lo que se conoce, y todavía no sabemos hasta dónde va a parar. Argenis, dime una pregunta, o dime, sí. Respóndeme a la pregunta, mejor dicho, creo que mejor. ¿Cuál debería ser el botiquín de primeros auxilios que yo debería llevarme cuando voy a viajar por primera vez o cuando tengo pensado quedarme en un país? ¿Qué debería llevarme a la mano? Ok, bueno, vamos a... Si hablamos de la experiencia, yo te voy a decir que hay unos cambios fundamentales de la recomendación como médico, o sea, como experiencia, que básicamente yo, en la parte migratoria, cuando he ido, yo tengo unas salvedades de qué es lo que voy a tener. Y como médico yo pudiera recomendarte dos maletas, si es que es por mí, ¿verdad? Pero eso no es necesario comer. Pero te digo, lo básico, generalmente, yo siempre digo que los migrantes jóvenes tenemos la capacidad fisiológica de resistir ciertas circunstancias, ciertas situaciones para poder enfermarnos poco. Pero una cosa fundamental que siempre he visto, que es tratar de que la gente tenga las cosas básicas, como hacer, por ejemplo, algunos antimicrobianos, algunos antisépticos que puedan manejar el líquido, porque muchas veces entre caminar, entre trasladarte, puedes hacerte heridas menores. Por ejemplo, algunos antisépticos vamos a suponer que vienen en potecitos, en botellitas, que tú puedas ir cargando, eso sí o sí es elemental. El alcohol, en estos tiempos de pandemia, entonces tenemos ahora las protecciones básicamente faciales, oculares, etcétera, que pueden caber dentro de un bolso pequeño. También lo más importante que siempre he visto, los caramelos o dulces que puedan estar teniendo, chocolate, algunos azúcares en sobre. ¿Por qué? Porque a medida que uno va migrante, uno va en un lugar, evidentemente se dificulta primero el obtener una simple dinámica de alimentación. Muchas veces puede comer una sola vez al día, o inclusive ver a personas que no hayan tenido ningún tipo de ingesta, y los azúcares o caramelos sirven básicamente para poder eliminar ese estado de hipoglicemia que se puede presentar. De más estar decir que dentro del botiquín muchas veces la hidratación es importante. Aparte de eso, puede incluir también una utilización de pequeños sueros que se puedan utilizar para emergencias, lavados de heridas, etcétera, que se puedan generar. Y mira, son un sinnúmero. A ver, por ejemplo, los adhesivos, las curitas que se llaman acá,
Otras cosas que pudieran utilizarse siempre son algunos analgésicos que tengan que tener a la mano. A veces confundimos mucho en algunos analgésicos para utilizarlos intravenosos, intramuscular. No, analgésicos simples. El paracetamol, la dipirona en gotas que puedan tener, eso fundamentalmente y puedan ser importantes. A veces también, en el caso de los antialérgicos también, eso iba justamente a las personas que son alérgicas, básicamente algunos jarabes, algunos que tengan que tener algunos sus antialérgicos específicos. Hay gente que tiene ya su enfermedad de base y esa que tiene enfermedad de base tiene que tratar de tener sus medicamentos, los hipertensos, los diabéticos, las personas que tengan algún problema neurológico como los anticonvulsivantes, son un sinnúmero de maneras de poder tener. Y básicamente eso puede entrar en un bolso pequeño, eso no necesita tener mucho que ocupar. Estoy hablándote del contexto de una migración en donde se está viendo ahora que existe lo que es los caminantes. Ojo con eso, porque existen también los migrantes que tengan que tener un conocimiento ya de su situación y pueda informar solamente. Porque ya los migrantes que vengan ya de una condición ya más tranquila, ellos pueden organizar su botiquín ya de una manera más confortable, de una manera más segura y tener toda su información. Otra cosa también que muchas veces sucede, si tienen los registros de vacunación o si tienen sus registros o algún certificado médico que avale alguna enfermedad proveniente de allá. Eso sirve bastante a la hora de hacer una explicación y por lo menos un interrogatorio, muestra el papel y ya no necesita más una interrogación exhaustiva. Ahí los certificados médicos por eso sirven muchísimo para obtener la información importante. Entonces, vacunación y el certificado médico de qué es lo que pudiera tener sería ideal. Que en Venezuela lo puede dar en cualquier médico, te lo puede hacer un certificado médico. Eso tampoco es tan... Alejandro, dime una cosa. ¿Dónde las personas que están en Paraguay, porque tengo bastantes personas que me siguen que están en Paraguay, si las personas quieren asesoría de tu parte, ¿a dónde deben acudir? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, se pueden comunicar a mi teléfono personal. ¿Puedes decir el número? Sí, puedes, no hay problema. 0975-250-659, que es un número personal habilitado justamente para esa consultoría. Repítelo otra vez, porque por lo general cuando la gente va a decir el número, se tarda un poco buscando el bolígrafo para anotar y tal. Un poquito más lento, repítelo otra vez, por favor. 0975-250-659. Y básicamente tengo un consultorio permanente en 2 lugares. Uno que queda aquí en Loma Putá, Asunción, que se llama Clínica Cristal. Ahí estoy fijo los días jueves, en donde sí se hace las consultas médicas y también de las consultas de la misma consultoría, ya que son mismo nexo médico. Por lo tanto, ahí se hace en un consultorio sin ninguna dificultad. Y el otro es en Avenida Mariscal López, 673, que queda en una clínica llamada Clemec, que es por la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Esos son los lugares que me pueden encontrar y lo más importante también que aquí por las redes, Instagram, que colocan ahí Víctor Vilche, ya puede aparecer, y el otro Instagram que es Vilmet 2020, que está también ya en la página y ahí está toda la información también que se puede acceder. Entonces, mira, como especialista en la medicina del dolor, ¿cuáles son los dolores más comunes? Bueno, muchos básicamente podemos hablar de eso, pero es muy corto el tiempo. Si lo clasificamos de acuerdo a las edades. Los jóvenes tenemos un tipo de dolor particular que muchas veces son las emocionales y somos más dramáticos, y después están los traumatológicos. Pero en cuanto a superior a los 50 años ya empiezan los problemas de degenerativas,
que son básicamente las artropatías, las artritis, y ya tienen una implicancia a nivel del sistema locomotor, o sea, te duele la cabeza, que son las cefaleas son las más frecuentes, el dolor lumbar, el dolor articular, en este caso las rodillas, o sea, son cosas que van afectando a medida que se va generando básicamente el crecimiento y la degeneración de cartílago. Pero el manejo del dolor tiene básicamente algo muy estratégico. Primero es calmar la etiología y segundo es calmar el ámbito emocional. Porque más bien un dolor crónico lo que produce a mucho tiempo más tardar es la depresión de las personas. Entonces las personas se pueden deprimir por simplemente no haber resuelto ese dolor. Entonces al no resolver ese dolor en forma vamos a decirle, de una manera continua o que sea permanente, entonces las personas se frustran y caen en depresión. Y esa es la primera complicación del dolor crónico. La primera complicación es la depresión. Cuando ya una persona le agarra una depresión, ya se deja llevar y no importa el tratamiento de primer mundo que usted le ponga enfrente, si ella está deprimida, no lo va a hacer en muchas ocasiones y caen ya en un círculo vicioso. Eso es lo que sucede. Trabajas también con una parte que me estabas comentando la otra vez sobre las plaquetas. Si tengo entendido. Sobre las plaquetas, hace un tratamiento, sí. Es un tratamiento innovador, me estabas comentando, que lleva, sí. Si me puedes explicar un poco para que, bueno, conozcamos lo que es ese tratamiento innovador y que tú con mucha experiencia tienes manejando y el tiempo que tienes manejándolo. Claro, sí. En realidad, la parte del dolor llevo aproximadamente, lo inicié ya en Venezuela con el entrenamiento de anestesiología. Hice un diplomado hace aproximadamente 2 años y he venido trabajando desde ese tiempo con las alternativas de tratamiento para el dolor. Básicamente, lo que es utilizando plasma rico en plaquetas, que básicamente es algo nuevo dentro del área en el ámbito de salud. El plasma rico en plaquetas se usa mucho en estética, pero también se ha visto utilizado en algunas enfermedades crónicas como ser las artropatías o las degeneraciones de discos intervertebrales que pudieran utilizarse. Son muy efectivas. Aparte de eso también está la ozonoterapia conjuntamente con el plasma rico en plaquetas. Básicamente es un tratamiento ambulatorio, es un tratamiento que se utiliza con sustancias, o sea, autólogas, decimos nosotros dentro de la terminología médica, que son propias del paciente. Se extrae sangre del paciente y se procesa en un laboratorio y ese proceso de laboratorio hace que se vuelva a inocular en la zona de lesión, por ejemplo, la rodilla, por ejemplo, la columna, y es el mismo producto de la persona que se vuelve a infiltrar. Por eso que es más segura, no tiene reacción y evidentemente está disponible 100% porque los pacientes mismos son proveedores de su medicación. Entonces, la efectividad del mismo está comprobado que tiene una manera de regenerar los tejidos que están dañados, ya sea articular o ya sea tendinosas. Es efectiva. O sea, que para las personas que sufren de la columna, que tienen dolores lumbares, ¿eso también pudiera funcionar ese tratamiento? Sí, pudiera funcionar. Es una alternativa básicamente a las cirugías, porque hay mucha gente que quiere operarse de una vez la columna, que también es efectiva, pero hay gente que no quiere ser intervenida quirúrgicamente y para evitar ese dolor, entonces se usa estas alternativas de tratamiento. Entonces, en este sentido tienes el plasma rico en plaqueta, pudieras utilizar también el ozonoterapia junto con el plasma rico en plaqueta y algunos otros fármacos normales, esteroides, etcétera, pero la técnica es la diferencia y el resultado es muy bueno. Es muy bueno porque las personas no quedan incapacitadas.
Alejandro, repíteme otra vez porque veo que hay bastantes colegas tuyos que se están conectando ahí, que están ahí atentos a lo que estás informando. Si puedes repetir, por favor, tus contactos, tus redes sociales para que las personas que están viendo y que van a ver posteriormente la repetición del programa, sepan hacia dónde tienen que acudir esas personas que están aquí en Paraguay. Sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, está la Clínica Cristal que queda en Loma Pultán. Básicamente, el número de teléfono ahora es 0981 130 210, es el número de teléfono de la clínica. Como dije anteriormente, mi número de teléfono que está ahí 0975 250 659, y la clínica Clemec que queda sobre Mariscal López 763, que es básicamente los viernes en donde estoy de 5 a 7 de la noche. Ahí básicamente hago yo las consultas de dolor en todo lo que corresponda, y también las consultas de VILMED, que sería la consultoría de ingeniería en salud. Allí se prepara la información, se dictan lo que se tiene que dictar para la resolución y se hace todo lo que corresponda para que el paciente tenga su enfermedad por lo menos cuidado. Hay mucho que se puede hablar. La semana que viene, ya de antemano quedas otra vez invitado para que nos sigas con las asistencias en la parte de médica. ¿Qué vamos a tratar la semana que viene para las personas que están viendo ahorita? Se conecten la semana que viene y tengan ahí algunas preguntas o algunas situaciones que quieran hacer. ¿Qué tienes para la semana que viene? Bueno, algo muy sencillo para la semana que viene es el uso adecuado de un analgésico. ¿Qué es lo que podemos usar? ¿Cómo usar? ¿Y para qué sirve? Porque muchas veces cuando nos duele algo, ¿qué tomamos? Eso es lo primero que pensamos. Y muchos analgésicos se están usando en forma inadecuada. Y como los analgésicos son de venta libre, entonces la disciplina de poder tomar un analgésico correctamente sería importante. Y conocer un poquito sobre algunos factores, la economía del poder usar un fármaco analgésico, porque no es lo mismo un fármaco costoso que te pueda dar una analgesia, teniendo en cuenta que pudiste haber utilizado otro tipo de fármaco con mayor eficacia y menos costo. O sea, aquí se habla de genérico también, de esos productos genéricos también. Correcto. Sí, se habla es más, disculpa, la obligatoriedad que genera escribir el genérico también en las recetas acá. Ya es opcional escribir el nombre comercial, pero el genérico sí o sí tiene que aparecer. Ah, perfecto. Bueno, en Venezuela no es así. Venezuela se maneja de otra manera y se maneja dependiendo de lo que exista en aquel, porque bueno, muchas han sido las empresas que se han ido. Mira, Michael, pero fíjate una cosa, ahora yo te voy a hacer una preguntita nada más en tu cumpleaños, ¿cómo te ha ido acá en Paraguay? A ver. Oye, súper bien. Fíjate que de esas preguntas salen de las situaciones que yo pasé técnicamente empezando, porque como yo le estaba comentando a Jenny, yo llegué aquí con muy poco, llegué con $100 nada más, que eran como 595,000 guaraníes más o menos. Llegué a casa donde una colega y bueno, obligado a conseguir trabajo inmediatamente, y gracias a Dios al cuarto día de llegar acá comencé a trabajar con esta empresa que está aquí, que se llama Divina Home, que hasta el sol de hoy me han abierto las puertas, y la calidad de las personas, hubo cosas que me sorprendieron. Yo viví en un sitio en Fernando de la Mora y recuerdo que se metieron dos señoras a la casa, abrieron la puerta, llegaron con unas bolsas. Mira, aquí vienen unos venezolanos. Sí, bueno, aquí les traímos un mercado. Sí, me dieron un colchón inflable y me dieron sábanas, y bueno, así como eso me pasó en el centro comercial también, o en mi shopping. Bueno, los venezolanos hacemos shopping con C, pero es shopping. Sí, hubo gente también que se llegó cuando sabían que eran venezolanos, me dejaban una fruta, me dejaban cualquier cosa, me orientaban. Mira, yo de verdad que he tenido suerte, he visto otras realidades de paisanos venezolanos en otras partes del mundo, y la calidad que hay aquí en Paraguay creo que es única. Además, hay algo que me gusta mucho y siempre lo digo, el valor de la familia que se tiene en Paraguay es bastante importante. Ayer recientemente se celebraba el Día de la Mujer Paraguaya, diferente de Venezuela, que se celebra como el Día Internacional el 8 de marzo. Aquí en Paraguay se celebra el 24 por la labor heroica ante la guerra, la triple alianza, la función que tuvieron las mujeres.
y eso es algo bastante loable. Las mujeres aquí llevan adelante también la economía y bueno, infinidad de cosas que pueda agradecerle a ti como amigo y como mi médico de cabecera y a todas las personas que me han dado la mano aquí, Ana Paola, que está allá en la Clínica Cristal, en fin, tantas personas que yo tengo que mencionar, que no quisiera ponerme un agencia, no, porque entonces la entrevista sería para mí y no para los demás. Claro, pero a todos, y ahí fue básicamente que yo te conocí cuando íbamos a hacer la primera, o sea, los videos para poder hacer la parte de la clínica. Entonces ahí claro, fue cuando me dijiste, yo soy paraguayo, y me dijiste, ¿qué pachamo? ¿Dónde eres tú? Yo dije, ¿qué le pasó a la gente? Lo menos que tú esperas conseguir tu paraguayo es Katia. No, sí, esa fue la primera. Yo dije, mira, este chamo que... No, Ana Paola fue la que me dijo, no, ahí tenemos una persona que hace así y es venezolano. Ok, está bien. Yo creo que te vas a llevar bien, me dice Ana Paola, cuando llegué ahí para hacer la entrevista. No, pero en realidad, básicamente, el hecho de ayudar es lo más importante. Y después de allí, yo pienso que he sido partícipe, no solo contigo, sino de muchos venezolanos, en el cual ha tenido una de las circunstancias fundamentales para poder sacar los papeles son las situaciones de salud. Entonces los certificados médicos, yo no tengo ninguna dificultad y usted mismo lo sabe en acceder y hacer todo lo correcto básicamente para que se obtenga ese certificado y se pueda legalizar una persona. Bueno, de una manera más local, Alejandro también hace los exámenes pertinentes para las personas que necesitan ese certificado para llevarlo a migraciones, esas personas que necesitan que sean ocultados, se puede decir, que sean chequeados, que sean inspeccionados, bueno, que sean chequeados clínicamente o médicamente. El doctor Alejandro Vilchi se lo recomiendo con los ojos cerrados porque un médico bastante integral, es bastante humano. Muchas veces el tema de que pensamos que un médico está en una clínica, lo ponemos como una persona que cuesta lo que es la salud, pero Alejandro es una persona bastante humana que, doctor, me duele aquí, doctor, me duele allá, pero ¿qué te sientes? Algo más o menos así. Él entiende ese lenguaje que poco sabemos explicar, pero que sí sentimos. Ese tipo, el conde del Guáchara, ¿no? Aquí me duele, papá. No es ese chiste, aquí papá me duele, así, bueno, más o menos así, de esta manera, lo que sería el lenguaje. No, mira, estoy a disposición, la gente que necesite básicamente cualquier tipo de orientación, en este caso con las documentaciones de la certificación médica e inclusive con algún contexto de salud, como le dije, pueden contar conmigo para organizar toda esa situación y poder llevar a un buen fin si es que existe una situación de poder revertir esas enfermedades que pueden presentarse, porque no estamos exentos a ello y hay que cuidarnos en esta parte. Excelente. Menos yo que estoy a punto de cumplir casi 40, todavía no me falta, pero casi 40. No, tiene la misma que yo. Mira, ahí mi hijo me está diciendo que más venezolano que Ricardo Montaner. No, si te digo una cosa, a mí me confundían luego en el aeropuerto. Pasa aquí, papá. Echa aquí. Entonces, ellos lo único que hacían era mirar mi cédula y ellos no entendían por qué decía Paraguay. Entonces, los carajos empezaban a hablar. Me decían todo lo referente a lenguaje coloquial venezolano. Igual, yo los captaba todo. Entonces, mira, las cosas que hacen la Guardia Nacional, en migración, en la calle, uno ya pillaba todo, ya lo captaba todo. ¿Qué quieres? ¿La malta? Bueno, vamos a comprarte tu malta, listo. Mira, estaba escuchando, por último de esta parte, estaba escuchando el anterior invitado que decía de las multas, ¿no? Y es cierto lo que se habla. En Venezuela yo manejando casi 5 años y yo no tuve ni una multa. Yo en 3 meses manejando, aquí me pusieron 4. Bueno, y nuevamente te digo. Dios mío, pero qué mal manejo. Pero 3 de las veces fue por no tener la luz encendida. Porque aquí
se maneja con la luz encendida, a diferencia de Venezuela. En Venezuela se prende escuetamente a las 12 de la noche cuando todo está muy oscuro. Aquí no, aquí tienes que tener las 24 horas prendidas y está produciendo las 24 horas. Y te dicen, los maricos, se te va a apagar la batería, te dicen en Venezuela cuando tú dejas la luz prendida, tú estás loco, una batería, no, y así, de esa manera. Sin embargo, aquí, y relacioné justamente con el chiste de el conde, que siempre dice que en Venezuela nunca pagas ningún tipo de multa, pero entonces en el exterior tú sales y te ponen 7 multas, de las cuales 4 de ellas no sabía que era multa, y 3 de ellas eran que tú hacías constantemente en Venezuela, ¿entendés? O sea, es un chiste que realmente sucede. Mira, a mí me pusieron una multa, una de esas 4 multas, las 3 fueron por luz, pero la 4ª multa fue porque mi acompañante no tenía el cinturón puesto. Entonces, porque yo no la estaba cuidando, pero que sabe ella si yo quería deshacerme de ella y por eso la tenía en el cinturón. Entonces, por eso frenar de repente. Pero tú, mira, tú fallaste, es que tenías que explicarle bien, bajarte y decir, mira, yo iba a frenar de repente, pero frené despacio y por eso lo viste así. No, mire, de todas maneras es una cultura diferente, mira, bueno, a pesar de que es distinta, también es cómoda, porque yo me divertí mucho en Venezuela estando y básicamente es una situación que es distinta y uno aprende y uno después saca sus conclusiones para poder actuar en una sociedad y ya sabe cuál es esa sociedad que esté en forma correcta o no, porque uno saca su misma actuación a nivel social. Lo importante de todo esto, independientemente en el lugar que esté, es no hacer daño. Uno al no hacer daño, independientemente, como dije, en una sociedad diferente, es lo más importante, porque trae paz, trae tranquilidad. No importa que tú te comas la luz 10 veces, ni le hiciste daño a nadie, ni te hicieron nada. Entonces, por lo tanto, es importante. Una última, y vas a ver que es una cosa tan diferente. En Venezuela, cuando yo llegué a los 3 años más o menos, empecé a manejar allá, y veía a los fiscales debajo de un semáforo. O sea, está el semáforo y está el fiscal. O sea, son tan arrechos que tiene que estar un fiscal para que no se coman esa verga. ¿Entiendes? O sea, una vaina que tú dices, o el semáforo o el fiscal. Y sabes que es así, ¿verdad? Que el fiscal está debajo, porque si se sale el fiscal, se forma el embrollo. Sin embargo, aquí tú tienes que, te hunde, si el semáforo se queda en rojo y se descompone en rojo, te salen hierbas ahí y te quedas ahí. Porque Venezuela es un país tan hermoso que uno va a una panadería y pregunta si venden pan. Entonces, Alejandro, gracias por este tiempo. Oye, verte a ti siempre es motivo de alegría. Gracias por esos consejos. Bueno, y espero que todas las personas que se conectaron, que están viendo, tienes bastantes seguidores, porque mucha gente se conectó contigo, muchas personas con batas ahí por ahí, muchas personas o muchos guerreros de blanco. Sí. Quiero felicitarlos a todos, además, por toda esta labor que están haciendo ante esta pandemia. Personas muy valiosas. Ojalá que aquí en Paraguay empezaron por cierto, ¿ya te pegaron tu vacuna? No, todavía. Está en el registro. ¿La rusa, la Johnson, la americana, la canadiense? ¿Cuál es la mejor? Bueno, depende mucho. Ese es un conflicto. Uno no sabe si la rusa te va a volver catire o te va a volver rubio o si el Pfizer. No se sabe, chavo, no se sabe, pero lo recomendable es que se tiene que básicamente inmunizar para disminuir la posibilidad de cualquier complicación. Bueno, ya ese otro tema. Por aquí me están preguntando que si tú eres médico cirujano, porque mira, me están preguntando que si te van a seguir tantas mujeres que él también se va a volver doctor. Ah, no, ya, ese es otro contexto. La mayoría que están allí, me imagino que son estudiantes, que están tratando de ver qué, porque como tuve clase hoy, entonces me estarán preguntando ahí, doctor, no entendí esto, porque es típico, buscando el escenario para preguntar. Bueno, Ale, gracias por haberme acompañado en este primer programa.
y espero que me sigas acompañando en lo siguiente. No, no hay ningún problema. Cualquier cosa estamos a la orden, Michael. ¿Ok? Ya sabes, entonces, analgésico para el próximo jueves. Analgésico, el uso fundamental. 8:35 de la noche, Alejandro Vilchi va a estar con nosotros el próximo jueves, creo que el 2 de marzo, explicándonos todo lo que tiene que ver con el tema de los analgésicos. Ale, un abrazo, hermano. Dale, igual.